Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Pedro, bienvenido a este espacio. La minificción o el microrrelato es un tema conocido por muchos, es un género joven, ¿sí? Que no ha sido pues como tan preponderante en la literatura, pero que no deja de ser como tan importante ver las diferentes miradas que desde hoy los escritores le están dando. Entonces yo quiero empezar, Pedro, preguntándote por qué la minificción hoy, qué importancia tiene para sí, qué antecedentes hacen ser lo que es. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a esta conversación en torno de uno de los tópicos, digamos así, más socorridos de los últimos años en la internet, en el ciberespacio, que es el lugar hoy por hoy donde la literatura se está moviendo realmente. Porque, bueno, aun cuando el libro impreso sigue presente, afortunadamente, no obstante, las dinámicas de la propia hipertextualidad ya no son posibles solo desde la página impresa. El mismo impreso está directamente ligado ya con estas dinámicas hipertextuales que obviamente exigen ese enlace continuo con la tecnología, con lo digital, y no hay que tenerle pues ya digamos ninguna prevención a estas formas de expansión, de difusión de la literatura, porque quizá en pocos años hemos aprendido que la literatura no está remitida únicamente al texto tradicional, sino que está presente incluso en otras formas, en otras disciplinas de la vida, ¿no? Incluso de las artes y aún de la ciencia misma. Para mí, pues como volviendo a la pregunta inicial que nos llevaría a una pequeña conversación en torno a este tópico o a este tema, digamos, aunque a mí no me gusta mucho la palabra tema, de lo que es el minicuento, la microficción o el microtexto. Volviendo a esa pregunta, creo que aquí pues los presentes de alguna manera ya deben tener indicios, sino un trabajo, un estudio ya de pronto muy avanzado, porque no es un tema que sea indiferente, que sea novedoso, no, ya llevamos alrededor de 30, 40 años desde el momento en que los primeros teóricos especializados de la minificción, del microcuento, del minirrelato y de la minificción han escrito estudios muy profundos, muy sesudos en torno a lo que significa esta forma, este género ya admitido, no subgénero, sino género realmente independiente de esa tradición que se inscribe dentro de la gran tradición de la narratología, ¿no? Entonces no es extraño, pero para mí es más agradable poder abordar este tema desde el placer, desde la experiencia que como lectores podamos haber tenido y podemos seguir teniendo en torno a esta manera de escribir y de leer, sobre todo de leer, porque para mí sigue siendo más importante leer, o tan importante leer como escribir. No se puede separar ninguna de estas dimensiones de la lectura y de la escritura. Son inseparables, para mí son una sola cosa. Leer es escribir, escribir es releer continuamente. Pues eso lo sabemos ya todos, yo creo que ya es una idea común, afortunadamente, de las ideas comunes que me alegran, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué de la minificción hoy? Yo considero que la minificción es hoy, digamos, la posibilidad más importante que se está dando en el ámbito de las nuevas maneras de escribir, porque se abre a una renovación, desde la misma tradición, a una renovación
más profunda que incluso que la de las vanguardias que se dieron en el siglo XX, porque es una renovación de la propia escritura, cambiando el punto de vista, cambiando la óptica, cambiando incluso el sentido y la utilidad o la búsqueda de una utilidad. Es casi como la puerta de salvación en momentos en que la gran institución de la literatura está en crisis, ha entrado en crisis, pero es una crisis necesaria, no es una crisis dramática, sino es una crisis de vida, porque llega un momento en que la literatura está tan sobrepoblada, que está tan expandida, incluso por la gran cantidad de escritores, que con el incremento pues, de la población mundial, obviamente eso también se multiplica y se multiplican pues, las ediciones en todos los sentidos, la producción de obras en serie y todo eso, que hacen que la literatura llegue como a un punto de cansancio, de sobresaturación, de llegar a un punto muerto, donde se hace necesario como abrir una nueva, como liquidar todo eso y volverlo a hacer de nuevo. Eso es lo que quizá la posmodernidad en algún momento ha planteado, que hay que volver a hacerlo todo a partir de cero. O sea, se cae la estructura tradicional del pensamiento convencional, de la escritura convencional, de la escritura convencional, para volver a un nuevo punto que es en el que estamos. O sea, una manera nueva de entender la propia literatura, pero también el pensamiento y la propia vida que acompaña ese pensamiento y que se da siempre con la literatura misma. Entonces estamos en ese momento que me parece muy interesante, y la minificción, más que un género como lo estábamos planteando al principio, es una manera nueva de entender, de ver la literatura. Obviamente que ahora hablemos de los antecedentes de la minificción y del minicuento, de la literatura breve, que no es tan novedoso como se creería, que esto es un invento de ahora o que esto es un descubrimiento actual. No, esto tiene una historia larguísima y de eso podríamos hablar. Hay unas definiciones, hay múltiples definiciones en torno a lo que significa la narrativa breve, el microrrelato, el microcuento, la minificción. Y pues ya que no podríamos citar a todas ese cúmulo de definiciones, podemos hacer de pronto una interpretación acá conversada de lo que significaría eso. Y vamos a mirar además, en este breve espacio, vamos a mirar algunos ejemplos de minicuentos y de minificciones de diversa índole, que tienen de pronto significados distintos en cuanto a su contenido y a su intención o a su intencionalidad, como dirían otros. Entonces de eso hablaremos seguidamente. No, miren qué importante este tema, Pedro. Estabas hablando de una definición también. ¿Qué otros qué otros escritores han definido el género? ¿Cuáles son sus características? Bueno, claro, decía ahora hace un rato que hacia los años 80 más o menos empezó la preocupación formal por parte de algunos investigadores, críticos literarios, que son los primeros pues como en comenzar a analizar estas tendencias, y hay una de ellas que fue en su momento Violeta Rojo, que es una escritora venezolana, pero también Ana María Koch, que fue otra gran investigadora que empezó a escribir ensayos en torno a esta manera de escribir de la literatura, del minicuento, y trataron de definir el minicuento desde los años 80 más o menos. Pero luego vino un mexicano que para mí es como el mejor investigador y el mejor teórico y el mayor profundidad investigador y difusor de la literatura breve, que es Lauro Zavala, del cual hay una abundantísima bibliografía pues es disponible en la internet. No es sino poner
Zavala, Lauro Zavala con Z, y ahí están todas las derivaciones de sus estudios, de su teoría en torno a la minificción, en torno al minicuento, y aparte de eso que nos llevan también a otros enlaces, como decía ahora, esto es muy interactivo para que verifiquemos páginas enteras, blogs de todo tipo que muestran antologías de todos los escritores prácticamente vivos del momento en torno a la minificción. Entonces me parece maravilloso pues como darnos la oportunidad de sumergirnos en ese universo y de dejarnos llevar, como decía al comienzo, sobre todo del placer, no tanto la sed de erudición o de conocimiento formal de la literatura, que para mí es uno de los obstáculos realmente de poder llegar pues a lo que significa la experiencia viva de leer y de vivir de acuerdo con la lectura. Entonces, bueno, podríamos citar, aquí en Colombia tenemos también a una buena escritora que ha hecho también investigaciones en torno al tema, que es Nana Rodríguez, una escritora de Tunja, y también está pues disponible para quienes deseen leerla y seguir sus ensayos. O sea, aquí tenemos que abreviar un poco, porque no podríamos citar el corpus, digamos, vastísimo que hay en torno a un género tan breve, paradójicamente. Mientras más breve, más estudios hay. Eso pasa muchas veces con los grandes escritores, y hoy estamos, me recordaba David Robledo, que estamos en el año de Monterroso, el centenario de él. Augusto Monterroso, que prácticamente a través de Augusto Monterroso, desde los años 80, con su famoso dinosaurio, del cual pues hoy estamos haciendo alusión, hay que pues como volver a leerlo, ¿no? Aun cuando ya se ha leído lo suficiente, pero creo yo no lo suficiente. Pero también tenemos antecedentes antes de Monterroso, inclusive en la literatura latinoamericana. El mismo Borges en algún momento pues ha escrito también minificción sin proponérselo. El propio Franz Kafka, por allá al comienzo del siglo XX, también escribió algunos microrrelatos o minirrelatos que están disponibles, ¿no? Manuel Mejía Vallejo también. También aquí en Antioquia tenemos. Y es que la minificción no fue escrita, mucha de ella, digamos, de manera voluntaria, o sea, voy a escribir minificción. No, la gente se vino a dar cuenta que era minificción con el tiempo, cuando los teóricos comenzaron a definir qué era propiamente la minificción. Pero minificcionistas los ha habido desde siempre. Los antecedentes que tenemos justamente, por ejemplo, con parábolas de la Biblia, relatos antiquísimos de Sumeria, de Grecia, de Roma, ahí están. Casi siempre esas pequeñas fábulas, por ejemplo, las famosas fábulas de Esopo, de Fedro, más tarde de La Fontaine, de todos estos grandes fabulistas, son antecedentes maravillosos de la minificción. Y siempre los apólogos, lo que llaman los apólogos, los cuentos ejemplares, que generalmente son muy breves, los cuentos del Pachatandra en la India, que están protagonizados por animales, que siempre se saca de ellos una lección moral. Todo eso es sobre lo cual se desarrolla finalmente lo que conocemos hoy en día como literatura breve, que se retoma en mucha parte y se desarrolla hacia otros niveles de expresión, que es en lo que estamos, porque ya la minificción adquiere características muy definidas que vamos a mirar en un momentico, que lo diferencian de lo que viene a ser la tradición del minirrelato, del minicuento, de la brevedad pues, de los relatos que conocemos, e incluso de la tradición oral, para convertirse en un artilugio o en un artefacto literario propiamente dicho, muy exigente, muy riguroso, que requiere un conocimiento, una conciencia del lenguaje muy depurados. Entonces, es justamente lo que hace la diferencia entre la narrativa tradicional del minicuento, de los cuentos breves, que están presentes en todas las literaturas, en todas las tradiciones, y lo que haría hoy en día, connotaría realmente lo que es propiamente la minificción. Bueno, Pedro, preséntanos por favor algunos ejemplos
de microrrelatos. Si nos traes algunos por ahí. Bueno, pero sí me gustaría antes, Daniela, de pronto es un poco aburridor, pero no es muy largo, digamos, lo que tenemos, a ver, como apoyo acá, para que haya más claridad en torno al tema, lo que son las características, lo que definiría propiamente el género de la minificción hoy por hoy. En principio, es el escepticismo radical frente a los grandes metarrelatos y utopías, que es lo que Francesca Nogueral, es una autora también que ha investigado la minificción desde los años 80, define como característica principal del microrrelato o de la minificción misma. Francisca Nogueral es una española y también está pues dentro de las referencias que estoy dando de lo que significa este género. Eso lo define como una literatura posmoderna, porque se acordarán ustedes que todas estas teorías de la posmodernidad comenzaron a partir de los años 70, 80 más o menos. Y entonces nada mejor que este género de la minificción para demostrar qué es lo que está sucediendo, para mirar o para ejemplificar lo que significa esa fragmentariedad, esa dilución o disolución de los grandes, de los metarrelatos, ¿no? O sea, volver como a armar todo el rompecabezas prácticamente. Entonces cada texto, cada mini texto es como un fractal y sabemos que los fractales, la teoría de los fractales es propia no solamente de la literatura sino de la ciencia misma, de entender el universo, de entender el cosmos. A mí me parece maravilloso que lo que llamamos literatura fractal está definida justamente por la minificción. Cuando yo hablo de minificción me entusiasmo mucho porque sé que es una consecuencia también de la propia poesía, de la poesía de nuestro tiempo, que ha llegado también a un punto de desarrollo tan alto, tan complejo, que de pronto pareciera como que se desploma en sí mismo, como que la gente no entiende hacia dónde va. Y hay una pregunta esencial, hay una angustia por saber hacia dónde vamos, no solo en la literatura, sino en la poesía misma. Entonces, esa parte de la minificción es la que obedece como a esa pregunta, a esa inquietud. O sea, la propia minificción es la expresión de esa angustia de lo que estamos viviendo frente a la tradición. Y bueno, vamos a mirar la segunda característica, la excentricidad. La propia historia o la propia tradición histórica de la literatura siempre se ha distinguido por ser muy armónica y por girar siempre en un centro rector, en un centro donde todo cobra sentido y es el que organiza y el que le da un orden, digamos, canónico a toda la tradición. Y entonces cuando comienzan las vanguardias hacia finales del siglo XIX, cuando comienza el simbolismo y después vienen los poetas malditos y después viene el surrealismo, el dadaísmo, todos esos momentos de crisis, ahí es cuando cambia la perspectiva, la conciencia de lo que significa pues, de ese centro, de la crisis de ese centro, de esa centralidad de la literatura, y comienza a desarrollarse todo en los márgenes. ¿Qué es en los márgenes? En lo que está por fuera de la visión canónica tradicional. Entonces las vanguardias rompen con eso de alguna manera, porque rompen incluso con la tradición del lenguaje como un orden cerrado. Entonces quieren abrir el lenguaje hacia nuevas experiencias. Inclusive se dice que el lenguaje tomó conciencia de sí mismo hacia finales del siglo XIX, justamente cuando los propios escritores, los propios poetas se dieron cuenta de que todo se remitía era al lenguaje, no tanto a lo que había que decir, no tanto al pensamiento, sino a la forma de expresar, de decir ese pensamiento.
cuando se vio que era tan importante o que era más importante saber el cómo escribir que de lo que se estaba escribiendo, entonces cambió la perspectiva. Y de ahí es donde surge siempre esa preocupación moderna o hipermoderna o posmoderna de la crisis del lenguaje mismo, porque llega un punto en que el lenguaje tiene como que estallar, tiene que resignificarse, tiene que volver a armarse, porque ya no sirven muchos de sus maneras, porque ya se ha tornado insignificante en muchas formas de expresión que se han convertido en grandes lugares comunes también. Entonces, de alguna manera, esa preocupación por la minificción comenzó con las vanguardias del siglo XX. Pues el surrealismo para mí es muy importante porque puso en cuestión justamente todo ese concepto del lenguaje mismo, racional, hecho a partir de una conciencia del significado de los conceptos filosóficos arraigados a lo largo de la historia, la moral, la propia sociedad, en fin, todo estaba definido por el lenguaje, un lenguaje muy conservador. Entonces, cuando cambió esa perspectiva, esa conciencia del lenguaje, comienzan entonces estas nuevas narrativas a nacer. Pues ya tenemos teóricos que plantearon eso, como el propio Wittgenstein, en algún momento, que todo el mundo pues en algún momento ha tenido que leerlo para entender ese cambio. El propio Derrida, cuando habla de todo ¿cómo decir?, de la desarticulación de todo ese pensamiento tradicional, lo que él llama la deconstrucción. En fin, cuando cambia el centro mismo de esa tradición hacia la periferia, y en la periferia es donde empieza a suceder lo mejor del arte, lo mejor del pensamiento y lo mejor de la literatura. Y hoy en día pues hay una tendencia que todo lo periférico entonces se está centralizando también, porque es que esa es la dinámica de la propia cultura. Todo aquello que en un principio le era ajeno se convierte luego en parte esencial. Los poetas malditos, los lenguajes malditos, la propia marginalidad se convierte también en centralidad con el tiempo. Pero bueno, entonces otra característica, aparte de la excentricidad que es parte de esa minificción, vendría a ser la experimentación, la ruptura de la forma tradicional de la expresión. Pues ya hemos sido testigos de eso. Hoy en día ya no es posible como seguir escribiendo de una manera mecánica, de una manera conservadora, porque ahí no estamos sino lloviendo sobre mojado, como dice la gente. Entonces es necesario, digamos, trastocar un poco la forma del lenguaje para poder decir algo distinto, para poder, o sea, la originalidad no está ya como en los temas, porque ya todo está dicho, ya todo está escrito, es la manera de acercarnos a esos temas lo que los hace interesantes. O sea, es el lenguaje, es el uso del lenguaje, y eso implica una experimentación continua. Entonces la minificción también está basada justamente en esa experimentación, o sea, en encontrar el punto de quiebre de una lógica tradicional que se da en el lenguaje, y eso se da también en la poesía. ¿Por qué los buenos poetas son difíciles de entender en principio? Porque están quebrando con la estructura digamos conservadora del lenguaje. Un poeta que repita lo que ya está dicho es un poeta muerto, tiene que ser, y sobre todo en las formas del lenguaje. Por eso no podemos seguir calcando a los clásicos de siempre, porque no estamos haciendo nada. Incluso, Pedro, por ejemplo, el mismo Bernstein propone una poética del lenguaje, ¿sí?, donde es el contenido puro, ¿sí?, lo que es la metáfora, la sublima, ¿sí?, para decir un poco más de lo que hay, de lo que es, de lo que se siente. Exactamente. Bueno, y para ir resumiendo, pasamos a otra característica de esta minificción o de lo minificcional, que es la intertextualidad. Hoy en día se ha usado un poco de esa palabra. La gente dice, todo es intertextual. Sí, es cierto, porque es que no hay nada aislado, todo tiene que ver con todo en este momento. No hay un tema que no tenga relaciones infinitas con otros temas. Lo vemos en la misma red. Lo que llamamos la hipertextualidad es eso. Todo está conectado siempre a otra cosa. No hay nada absolutamente independiente.
Por eso cuando hablamos de literatura independiente es una ilusión. Yo casi preguntaría, ¿independiente de qué? No hay nada independiente, todo es dependiente ahora. Si tenemos eso en la cabeza ya nos dejamos de falsas ilusiones, diría yo. Pero entonces la minificción tiene que ver con la intertextualidad y con la hipertextualidad, justamente. ¿En qué sentido? Es que no lo veamos de una manera tan técnica. Es la intertextualidad, es el juego permanente de los sentidos, digamos, propios de un tema, de un tópico, de un pensamiento, ese juego con los otros pensamientos, con los otros sentidos, con lo que lo rodea, con lo inesperado de lo que lo rodea. Casi siempre todo buen texto literario está en permanente juego de asociación lúdica, pues digamos, con el entorno. No puede haber una producción literaria que esté aislada del entorno social, político, económico, filosófico, simbólico, en fin. Y todo tiene que ver, incluso cuando se está escribiendo poesía, tenemos que ver con la filosofía del lenguaje, tenemos que ver con las matemáticas, tenemos que ver con la ciencia, con lo que está ocurriendo en el territorio, con la antropología, en fin, infinitas raigambres, lo que se llama hoy en día el conocimiento rizomático, la experiencia rizomática. Eso es tan importante. Bueno, luego la característica mayor de la microficción es la brevedad máxima, diríamos la absoluta intensificación del texto en su significación y en su contenido. O sea, no puede haber lugar en un buen microrrelato o en un buen minicuento o en una minificción, no puede haber lugar para la cháchara, no puede haber lugar para el lujo verbal, no puede haber lugar para la retórica o para el retoricismo. Entonces, por eso se hace tan difícil y tan atractivo y tan desafiante el género de la minificción, porque es rigurosísimo, no cabe en él una palabra de más. Es decir, es la exactitud máxima a la que puede llegar un escritor. Hiperbrevedad, ¿no? Hiperbrevedad, ahorro lingüístico. Y lamentablemente muchas veces se confunde eso con un facilismo. Dice, no, es que hoy en día es muy fácil escribir porque basta con hilar 2 o 3 frases con cierto tono medio misterioso y ya usted hizo una minificción. No es tan fácil. O sea, aparentemente sí. Lo mismo sucede con la poesía breve, porque se cree que escribir 3 o 4 líneas ya es poesía. Y estamos en medio de esa confusión en este momento. Pero si tomamos conciencia un poquito más atenta de lo que significa, del significado del lenguaje, de ese rigor estético que implica el decir con pocas palabras el máximo de sentido, el expresar el máximo de sentido, entonces nos damos cuenta de que es una de las características que define casi que toda la literatura contemporánea. No quiere decir esto que vayamos a desconocer la tradición que siempre ha sido extensa, absolutamente desarrollada en todos los sentidos, abundante, o sea, que tengamos que desechar todo eso. No, vamos inclusive a revalorarla mucho mejor. Toda la tradición de la gran novela del siglo XIX, del siglo de oro, de los clásicos, va a cobrar todavía una mayor significación después de que pasamos por estos, digamos, por estos limbos, por estas crisis de replantear la literatura desde su propia esencia, que es el lenguaje. Cuando un minificcionista se da cuenta de lo difícil que es escribir una frase, va a valorar con mayor digamos, asombro a un Proust, que fue capaz de escribir 7 tomos de una experiencia vital y de la memoria tan grande que cada frase, que cada párrafo es esencial. Entonces, como si hubiera escrito en 7 tomos de minificciones. O sea, es maravilloso. Lo mismo pasa hoy en día con los que releen el Quijote. A pesar de que está en un lenguaje un poco anacrónico, una manera de lenguaje un poco anacrónica, sigue siendo altamente significativo, porque es un desafío de la estructura misma del lenguaje.
o pasa con James Joyce, el Ulises, para mí que es la mayor minificción abordada desde la macroficción. Por eso es tan difícil poder entender a veces la estructura y digamos el significado del Ulises. Es por eso, porque exige un lector muy depurado, que tenga una conciencia muy compleja y muy amorosa y muy atenta del lenguaje mismo, de cómo el lenguaje va respirando en cada palabra y se va sucediendo de una manera simultánea, inclusive de una manera intertextual, porque Joyce es absolutamente intertextual. A Joyce no es posible comprenderlo sino comprendiendo todo, digamos, el entorno cultural literario de su tiempo. Y hay que tener, sí, una alta, digamos, cultura, entre comillas, pero es una cultura pues netamente literaria para poderlo entender y para poderlo disfrutar. Finalmente es eso. Pero bueno, estoy tratando de tocar muy grosso modo aspectos que tendríamos que desarrollar más en detalles. Voy a leer así en voz alta 2 o 3 de ellos como para disfrutar un poquito y ya complementar un poco la idea. Mira, aquí está Augusto Monterroso justamente. Cuando despertó, esa coma es importantísima, el dinosaurio todavía estaba allí. Pues ahí está el sujeto implícito. ¿Quién despertó ahí? Pues no podemos decir, porque si se quita la coma, quedaría cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. ¿Quién? O sea, eso es lo que se llama, el significante múltiple, de acuerdo con la estructura del cuento. Polisémico, exacto, gracias Daniela. Entonces el ejemplo mayor, pues, y se han derivado de ese mini cuento, se han derivado infinitas variaciones. Eso es lo que lo hace todavía mucho más interesante. Ahora Juan José Arreola, que es otro de los grandes de la escritura latinoamericana, hispanoamericana, tiene este que todos conocemos: la mujer que se ha convertido en fantasma. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Es bellísimo eso, ¿no? Y otros dirían, pues es casi como un cuento de miedo, pero es justamente eso. Es uno de los temas más recurrentes de la minificción, el tema de los fantasmas. Muy bello. Bueno, aquí hay otro. La ballena macho estaba desolada porque su mujer se había enamorado de un submarino. Esto tiene algo de chiste. No hay que confundir el chiste con la minificción, aun cuando la minificción tiene siempre un carácter de humor negro, de ironía bastante importante y decisivo. Es muy frágil la frontera entre el minicuento, la minificción y el chiste. Entonces eso sería como tema aparte para tratar más adelante. Uno hay muy conocido de Ernest Hemingway que se llama Venta, es la venta, dice: se venden zapatos de bebé nunca usados. Hay detrás de esa breve frase todo un drama, ¿no? De pronto un poco sentimental, pero mire, inclusive con tan pocas palabras logra un efecto profundo, ¿no? Bueno, este también es muy conocido y tiene muchas variaciones. Vamos a mirarlo, de Frederick Brown. El último hombre sobre la tierra está sentado en su cuarto, tocan a la puerta. Dice, pero si está solo en la tierra, ¿quién va a tocar ahí? Bueno, no hay que explicar las minificciones porque hasta ahí llegamos. Vamos a ver otro. Luis Vidales, que fue en Colombia, digamos, el antecedente más importante de ese género de la minificción, probablemente el primero. Aquí escogí uno que se llama los microscopios. Por medio de los microscopios, los microbios observan a los sabios. Él cambió la perspectiva ahí. Entonces es un poquito humorístico, pero también tiene un sentido irónico, ¿no? De Chuang-Tzu hay uno que está muy conocido, la famosa El sueño de la mariposa. Léelo, Daniela, por favor. Chuang-Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Su que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa, estaba soñando que era Su.
Exacto, inclusive Borges hace unos desarrollos filosóficos de ese tema, porque inclusive ese microcuento sirve para abrir un poco la discusión en torno al ser y el no ser, y frente a la realidad. O sea, hay micro relatos o minificciones que son de carácter altamente filosófico. Pasemos al siguiente, de Julio Cortázar, que lo queremos tanto, pero él tiene, pues aparte del Glígico y un montón de textos que están en Rayuela, que son casi minificciones en serie. Rayuela es casi eso, un armazón de minificciones continuas. Entonces acá tenemos este que dice: y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se encalcan, se perfuman, se peinan, se visten, y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. Mire el alto grado de ironía que desarrolla ese pequeño texto, y de crítica, ¿no? Ahí cabe toda una, en fin, toda una crítica social. Sino que es el final, Pedro, que sale justamente del patrón, o sale, Sí, claro. o es lo que busca como el asombro, es Sí, como lo es que el busca la choque. sorpresa, sí. Sí, es el choque, lo catártico también. De Luis Felipe Lomeli, él dice que se escribió el cuento más breve, y vamos a mirar, y muy característico. Se llama Emigrante. En el título está el sentido del texto. ¿Olvida usted algo? Ojalá. Miren eso tan corto y tan estremecedor, que es un drama cotidiano en todos los aeropuertos y en todas las oficinas de migración. Y dicen, pero si es posible escribir un cuento mucho más corto que ese. Sí es posible, miren este: Epitafio para un microrrelatista, y es solamente un punto. ¿Qué? Oye, el texto es un punto. ¿Cómo así? Punto final, y es un epitafio, y entonces ahí está el punto. Bueno, y ahora vamos a mirar quizá otro todavía más corto, pero aquí se nos quedó como fantasma, y es en realidad El fantasma, que es de Guillermo Samperio, un mexicano que se escribió un texto sin escribirlo, solamente con el título, El fantasma, y deja la página en blanco. O sea, ahí no hay, uno dice, pero ahí no hay cuento, eso es trampa. No, pero es que ahí está el fantasma, es la ausencia. Bueno, ahora, bueno, ya vienen otros autores que son más conocidos, universales, pero bueno, entonces yo creo que para que demos lugar, ¿cierto?, como a las preguntas, hasta ahí más o menos. Quería terminar con ese del fantasma, que es la ausencia de texto, que también significa, pues tiene un significado muy importante. No, muchas gracias, Pedro. Qué conversación tan amena, la verdad. Espero la hayan disfrutado. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta. Se nos quedan pendientes los famosos decálogos de los micronarradores o microficcionistas o minificcionistas, que son muy deliciosos de leer. Entonces esos están disponibles en la internet, se los recomiendo a ustedes, decálogos sobre la minificción, y los encontrarán, que son, digamos, consejos en broma que hacen los mismos minificcionistas para los lectores. Y es Ceiba muy recomendable. Libros también. Ceiba Libros tiene bueno, hay gran... páginas enteras dedicadas al microrrelato. Bueno, me pregunta Daniela que podríamos, a manera de conclusión, exacto, decir hacia dónde apunta o deriva este género de la minificción frente a la literatura. Pues ya lo decía en principio, que era una respuesta a la gran crisis que se ha vivido, sobre todo en el siglo XX, de la literatura como institución, como un espacio cerrado y agotado, porque llegó un momento en que parecía que ya no se podía decir o escribir nada más, que todo estaba dicho y que no había manera de seguir adelante, porque incluso se declaró la muerte de la novela. En algún momento dijeron los mismos novelistas, no, la novela ha muerto. Pues estuvo García Márquez en desacuerdo con eso, decía, pero ¿cómo así si yo todavía estoy escribiendo novelas? Pero en el fondo todos tenían razón, porque seguían siendo escritores zombies, porque seguían siendo escritores que repetían formas muertas de la literatura cuando no eran conscientes de lo que decíamos hace un momento, la crisis del lenguaje. Entonces la minificción es lo que decía, oxigena, abre nuevas posibilidades expresivas para la literatura del futuro. Yo sé que con las nuevas tecnologías, con lo que está sucediendo en este momento, en estos ámbitos, se va a abrir espacios de interactividad creativa. Ya la figura del autor
como una figura absoluta, va a devenir en una figura colectiva, porque desaparece la importancia del autor como un ser privado, como el autor, y comienzan a ser autores o coautores casi todos los lectores inteligentes que pueden continuar reescribiendo minificciones. Es decir, las minificciones apuntan a ser un territorio colectivo, un territorio de expresiones que pertenecen a muchas personas a la vez. Se está escribiendo en ese sentido textos en colaboración en la misma internet. Hay blogs dedicados a que todos continúen las historias, cada uno aportando una expresión, una manera, un punto de una historia interminable, de algo que no tiene comienzo ni tendrá final. Yo siento que hacia allá es donde apunta la minificción. Entonces voy a leer a manera de conclusión uno o dos de los famosos decálogos escritos en clave de ironía por parte de algunos microficcionistas o microrelatistas. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a ver, que son como consejos a los escritores y incluso a los mismos lectores a cómo se debe escribir o no se debe escribir minificción. Entonces, si alguno todavía nos está siguiendo, voy a compartirles pues, esto que se llama decálogos, porque todo escritor tiende a dar consejos, y entonces los consejos o son tomados al pie de la letra y el escritor en ciernes fracasa, o son tomados como deben ser a manera de una manera muy soslayada. Por ejemplo, Armando Alanis escribe: primer punto, al grano. Segundo punto, un minificcionista es un tipo de pocas palabras. Bueno, muy obvio, ¿no? 3, atrévete. La minificción no es para pusilánimes. Cuarto, una minificción es un dardo venenoso que da en el blanco. Quinto, evita la tentación de convertir tu minificción en un cuento largo. Ese es el mayor pecado que puede haber, el minificcionista que explica demasiado lo que está contando. Sexto, en una minificción no debe sobrar nada. Ojo, tampoco debe faltar nada. Ese es el desafío. 7, las mejores minificciones tienen la extensión de un solo párrafo, las sublimes de una sola frase. Eso es muy cierto. 8, uno se tropieza con las minificciones en la calle, en el café, en la cantina, en cualquier sala de espera, en la página roja del vespertino, en el teatro, en fin, o hasta en el pelotón de fusilamiento. Que alguien diga, ¿cuál es su último deseo antes de ser fusilado? Escribir sobre esto. Yo diría eso, escribir sobre mi propia muerte. 9, guarda tu minificción ya corregida en la gaveta del escritorio cuando menos una semana antes de enviarla a un periódico, concurso o revista. Eso es lo que... 10, de cada 10 minificciones que escribas, tira 9 a la basura. Bueno, y ahora viene un último decálogo que es de Fabián Vique, es un argentino. Dice: primero, mófate del maestro, búrlate del maestro. O sea, es que uno tiene que tener una actitud siempre irreverente frente a la tradición y frente a la propia literatura como institución. No tomarse tan en serio, que ese es el mayor pecado de un poeta, de un escritor. Cuando uno se toma demasiado en serio, pues es muy patético. Hoy en día lo que cabe siempre es la ironía y la irreverencia. Son dos palabras muy claves en la escritura de hoy. Tercero, no te pongas límites, pero si tu minificción sobrepasa 50.000 palabras, piensa que ya es hora de ir buscando un remate. No matarás a tu personaje, es un truco viejo. De todas maneras, si no hay más remedio, mátalo. Asegúrate de que se muera bien muerto. Huye de las resurrecciones y demás continuismos como de la peste. Uno que resucitó, fue un novelista que resucitó a Sherlock Holmes, lo había matado por ahí y después el público pidió que tuviera que revivir y cometió ese error, revivió a Sherlock Holmes. Sí. Bueno, sé omnisciente o el malo de la película
o lo más recomendable, las dos cosas al mismo tiempo. Sé orgulloso, pedante, sabelotodo, irónico, fanfarrón. Es decir, en una palabra, sé odioso. Un escritor que se sepa hacer odiar es muy interesante. Yo creo que tenemos muchos ejemplos. Ten presente que nada hay tan previsible como un final imprevisible. Excédete siempre, excédete un poquito al menos. Y finalmente, cerremos con el último, que es de un escritor argentino que yo admiro mucho, que se llama Andrés Neumann, un escritor joven. Él dice: la vocación de todo microcuento es crecer sin ser visto. No es lo mismo lo breve que lo corto. Oiga, qué aclaración tan importante. No es lo mismo lo breve que lo corto. Hay minificciones que se toman, pues para mí, la página entera, y son más breves que minificciones de 2 o 3 líneas que son demasiado pesadas. O sea, es paradójico eso. Lo más raro del microcuento no es su extensión minúscula, sino su radical estructura. Es lo que decíamos ahora, el énfasis de la estructura del lenguaje. Los personajes del microcuento caminan de perfil. Miren qué definición tan bonita. No se muestran de frente. No quieren llenar el espacio. Esos personajes pasan casi que inadvertidos. La tentación del chiste es la termita del cuento, del microcuento. Lo que decíamos también, ¿no?, hace un rato, el chiste es un peligro del minificcionista. Puntuarlo con bisturí, y los verbos vuelan, los sustantivos corren y los adjetivos pesan. Bueno, yo creo que hasta ahí más o menos podría ser como esta breve charla como para invitarlos a que sigan investigando sobre el tema y que se avecinen a esta manera y a esta forma de entender la literatura que está presente en este género tan importante y tan decisivo en este momento como es la microficción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. El tesoro es tu casa.